El periodo profético más extenso registrado en la palabra de Dios lo conocemos como la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14. De este periodo se desprende otro tiempo que conocemos como las 70 semanas, Daniel 9:24 al 27, que dice la palabra fueron cortadas o desgajadas de ese periodo de 2300 años, tomando ese tiempo de años que se da para la profecía. Igual a 70 semanas, son 70 semanas de años, queriendo esto mostrarnos que son 70 semanas de años, o sea, 70 veces 7, 490 años. Hay 3 decretos que fueron dados para este periodo, o para el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. El primer decreto fue dado por Ciro en el año 537, Esdras 1, 2 al 4. El segundo, el rey Darío, año 519. El mismo libro de Esdras lo registra en el capítulo 6, versículos 1 al 4. El tercer decreto, el rey Artajerjes, año 457. Esdras 7, 7 al 26. Este decreto es tomado como el decreto del cual parte las profecías de los 2300 años y las 70 semanas. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas fundamentales en cuanto al regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, a su tierra. En este decreto se restituyen sus leyes civiles y también se restituyen su sistema de adoración. Pero algo bien importante lo registra Esdras 6:14. Los 3 decretos tienen una confirmación, o los 2 anteriores, en el tercero. Dice el versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y edificaron pues y terminaron por orden de Dios, del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, si comenzamos en el año 457, estos 490 años determinados, porque lo dice muy claro el profeta Daniel, para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo está distribuido? El primer periodo se conoce como las 7 semanas, o los 49 años para la reconstrucción, que termina en el año 408. 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. O sea que las 62 semanas son 434 años, que terminan en el año 27 con el ungimiento o con el bautismo del Señor Jesús. Nos queda una semana. ¿Qué ocurrió en esa semana? Es muy claro el profeta Daniel cuando él dice que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio o se quitaría la vida al Mesías príncipe y no por sí. ¿Por qué la mención tan clara de esta semana? Mis queridos amigos, esta semana es una semana que se dice que aún falta por cumplirse, y esto es completamente falso. Porque si faltara por cumplirse, ¿cómo dice el texto que a la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías? Si la vida al Mesías ya ha sido quitada, el Señor Jesús ya fue sacrificado. Entonces, a la mitad de la semana se quita la vida al Mesías. ¿Qué pasó al terminar la semana? Para el cumplimiento de los 490 años, donde ya el pueblo de Israel deja de ser la nación elegida o la nación privilegiada, la que tenía el privilegio de ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
saben que ocurrió algo muy especial y que lo conocemos como el apedreamiento de Esteban, Hechos capítulo 7. La palabra de Dios dice que allí el evangelio pasó a todos los gentiles. Ya el pueblo de Israel dejó de ser la nación elegida o el pueblo al cual Dios le había dado todos esos privilegios, y pueblo que tenía el legado de ser el pueblo encargado de dar a conocer al mundo al Dios verdadero. Ahora, el apóstol Pablo, hablando de Israel, dice que Israel sería salvo. Pero saben ustedes que el apóstol Pablo, cuando habla de Israel, habla de su Israel espiritual, del Israel espiritual de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, si tal vez a usted le han dicho que la semana 70 aún falta por cumplirse, yo quiero decirle que no le están diciendo la verdad. Que esa profecía de las 70 semanas es una profecía que ha quedado ya cumplida. No hay ninguna pausa en esta profecía. Por eso quiero mencionarles algo. Un error lleva a otro error, una mentira a otra mentira. Y todas estas cosas de el inicio de la profecía de las 70 semanas, que debe aparecer el anticristo, que habrá 3 años y medio de paz y que finalmente los últimos 3 años y medio serán de tribulación, esto no tiene cabida en estos eventos que ya han sido cumplidos. Dios nos ayude para comprender claramente estas cosas que Dios había dado como profecía, estos periodos de tiempo que se han cumplido. Nos resta decir que para que la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14 se cumpla, debemos llegar hasta 1844. Año 34, apedreamiento de Esteban, más 1810 que nos resta nos daría año 1844. Que Dios te bendiga. Coméntanos qué piensas tú y dinos si ha quedado claro o qué es lo que tú piensas de estas cosas. Esperamos sus comentarios. Bendiciones para todos.